Muy buenas noches, estimados participantes. Aldo, qué gusto verte por Convergencia de Medios. Bueno, para el equipo técnico de MATS Ecuador, pues es un gusto poder presentar esta charla magistral con un tema muy importante que se está poniendo en moda, por así decirlo. Bueno, en esta ocasión, pues quiero yo presentar al arquitecto Aldo Ríos Morante, el que va a ser el facilitador de esta noche. Un poquito del arquitecto, pues les comento que es arquitecto de profesión, máster en administración de empresas, tiene un diplomado superior en diseño, gestión y evaluación de proyectos de desarrollo, diplomado de formulación de proyectos ambientales, especialización en ordenamiento territorial y urbanismo. Gerente general de Urbanistic S.A., consultor de planes de desarrollo y ordenamiento territorial en los cantones de Daule, Montecristi, Santa Elena y Quevedo. Consultor de planes de uso de gestión de suelo de los cantones Daule, Jaramijó y Las Lajas. Pues con todo ese currículum, pues el día de hoy va a ser, y estoy más que seguro que de provecho en el tema a tratar. Mi estimado Aldo, muy buenas noches, bienvenido, el público es totalmente tuyo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, para iniciar es importante indicarles que para los gobiernos autónomos descentralizados, lo que llamábamos prefecturas, municipios y juntas parroquiales, uno de los factores más importantes que tienen que desarrollar, y aparte de eso es una obligación legal, son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Por qué formulan estos planes? Porque tienen que estructurar todos sus programas y proyectos a un esquema que ya lo vamos a presentar a continuación, en donde se generan normativas que regulan el control del territorio y se puede evaluar cómo van desarrollándose los proyectos que presentan los municipios o las autoridades de los gobiernos locales una vez que cambia de administración. Voy a iniciar con la presentación. Un segundito. Bien, adicionalmente, pues por comentarles a los participantes que la grabación de la clase del día de hoy, pues va a ser grabada. Voy a rogarles también que nos ayuden colocando sus datos personales a través del chat para enviarles información importante. Adicionalmente, pues la grabación de esta clase. Con todo gusto. Ok, bueno, iniciemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 4 temas importantes. El marco normativo de la planificación territorial, los procedimientos para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, las herramientas y los seguimientos y evaluación. ¿Por qué es importante esto? Una, el marco normativo es la base legal con la cual prácticamente los gobiernos autónomos descentralizados deben de formular sus políticas, programas y proyectos, y tienen que también generar un esquema de participación ciudadana, que es uno de los componentes principales y prioritarios. Todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y todos los planes de uso y gestión de suelo tienen que ser socializados y tienen que ser aprobados por diferentes niveles de participación ciudadana. Entonces, el marco normativo nos indica cómo se realiza, cómo se formula, cómo se hace el seguimiento y cómo se hace el control. También hay los procedimientos, hay una estructura normativa que se basa en la resolución del Consejo Nacional de Planificación de Uso y Gestión del Suelo, que da los parámetros de cómo se deben de formular los proyectos. Entonces, es importante que las personas que trabajamos en consultoría, así como los funcionarios públicos, conozcan estos procedimientos para que puedan elaborar sus planes de forma adecuada y asimismo puedan
los GATS recibir sus proyectos de forma adecuada, cumpliendo las normativas legales y cumpliendo los procedimientos. Dentro de estas herramientas de planificación hay dos, luego de la ley del cuerpo normativo que vamos a revisar, hay dos componentes muy importantes. Uno es la norma técnica que sirve para la formulación de planes, y otro es la guía que la Secretaría Nacional de Planificación presenta, la actualizó en este mes de junio-julio, este mes de junio la actualizó, porque había unas guías anteriores que se fueron trabajando desde el 2002. Esto de los planes de ordenamiento territorial nacen luego de la Constitución 2008, y una vez que se genera el COTAD. Y luego vienen leyes que van estructurando ya cómo va a ser la planificación y cómo debe de formularse esta planificación, tanto en la parte legal, financiera y administrativa. Entonces vamos a ver cada una en la fase. Y otro punto muy importante es el seguimiento y control del PDOT. Hay diferentes mecanismos de seguimiento y control. La Secretaría de Planificación en el 2016 también presentó una guía. Esta guía es una de las guías muy importantes, pero muy poco utilizadas, diría yo, por parte de los gobiernos municipales, y que deben de ser la base para poder hacer un seguimiento, porque si los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, uno de los puntos importantes es la territorialización, por así decirlo, y de los planes y programas y proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados, pues estos tienen que hacerse un seguimiento para que cada año, a través de los mecanismos de participación ciudadana, puedan verificarse su cumplimiento. Si está cumpliendo el programa que presentó la autoridad una vez que se postuló, ya sea para la prefectura, los municipios o las juntas parroquiales. Entonces, estos son los cuatro puntos considerativos que nos parecen más relevantes a nosotros mostrar para conocimiento de todos ustedes. ¿Cómo se estructura la base legal? Bien, para los entendidos, los abogados, hay tres principios. La parte fundamental, que es la Constitución, la parte legal, que son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos de ley, y la base, que son los reglamentos, las ordenanzas y los acuerdos, ¿no? Entonces, la Constitución como tal le da una facultad a los diferentes niveles de gobiernos locales para formular sus planes de desarrollo. Y no solamente les da esa facultad, sino les indica como una responsabilidad. Entonces, todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen que elaborar sus planes de desarrollo y ordenamiento. ¿Por qué hablamos de la base legal en formulación? Porque, como había dicho antes, hay una estructura de planificación, con los planes de desarrollo y los planes de uso y gestión de suelo. Y aparte de eso, cada uno tiene sus normativas complementarias. Esta base legal le da la facultad a los GATS para poder llevar una buena gestión de su territorio. El COTAD les indica claramente que su facultad es planificar junto con las instituciones del sector público y los actores sociales los planes de desarrollo y formularlos. Entonces, el COTAD lo que dice es, ustedes GATS ya tienen una facultad constitucional, entonces nosotros tenemos que indicarles a ustedes que toda esta facultad que tiene que ser debidamente instrumentalizada de acuerdo a la planificación nacional, o sea, al gobierno nacional que genera su planificación también, su plan nacional de desarrollo, y tiene que estructurarse
este Plan Nacional de Desarrollo con otras facultades que tienen, y tiene que formularse estos PDOT y irse complementando y estructurando. Y como ya vemos el primer paso, los actores de la sociedad. Entonces, desde ahí viene la primera parte, o sea, la primera facultad de que toda esta planificación tiene que generarse mediante actores sociales, estos tienen que ser participativos y aparte de eso tiene evidentemente su seguimiento y su control. Después viene el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este código instrumentaliza mucho más la parte de la participación ciudadana y faculta una de las componentes muy importantes de los PDOTs, que es la parte presupuestaria. O sea, si tú tienes un plan o un proyecto, entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? Tienes que planificar esos recursos dentro de los próximos 4 años en los cuales tú has sido nombrado una autoridad a través de la votación popular. Entonces, tus proyectos tienen que estar debidamente administrados y debidamente financiados. Y estos instrumentos de financiamiento, pues, conllevan a un seguimiento y control. Entonces, todos los gobiernos descentralizados en sus territorios ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos de articulación la coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Estamos hablando de niveles de gobierno, la facultad de presentar proyectos y que estos sean financiados, que se puedan planificar dentro de 4 años de administración, entendiendo que los planes, si bien es cierto, se actualizan cada 4 años, pues tienen una visión del territorio a largo plazo. Por eso, en la planificación, el PDOT se faculta en los 4 años y los PUCs, de acuerdo a sus componentes, pues son 12 años en la estructurante y el urbanístico pues se podrá actualizar de acuerdo a estos cambios que se van generando en los planes de desarrollo. La LOTUC, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, pues lo que fundamenta es, lo que decíamos, que la planificación territorial desde el uso y la gestión del suelo, en el componente estructurante que es clasificación y subclasificación, los límites de los suelos urbanos, pues se van a proyectar a 12 años. Y uno de los puntos más importantes es que la actualización de los PDOT es obligatoria, ya lo vamos a ver más adelante, cuáles son los puntos principales por los cuales se puede actualizar un PDOT. Hay resoluciones, el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo tiene la resolución 2 del 2019, que indica cómo formular un PDOT. Esta es una normativa obligatoria, no ha sido derogada. Hay una resolución 005 del 2020, esta es para los planes de uso y gestión del suelo. Hay una resolución 012, que es una resolución complementaria a los planes de uso y gestión del suelo. Y como les había indicado, uno de los factores importantes por los cuales se están dando estas charlas y estas capacitaciones a nivel de gobierno local es precisamente porque se había indicado a principios de este año que iba a existir una nueva guía, la guía, la Secretaría Nacional de Planificación ya la implementó mediante el acuerdo 2023-049, en donde nos indica ya una sola guía. Antes había guía por cada uno de los niveles de gobierno, o sea, Consejo Provincial, gobiernos autónomos centralizados municipales y juntas parroquiales. Había otra guía de Galápagos y zonas amazónicas, ¿no? En condiciones especiales. Este acuerdo sintetiza, me parece de forma inclusive un poco más práctica, me parece, cómo se deben de formular. Si bien es cierto, sí implementa algunas indicaciones adicionales,
prácticamente la estructura de los PDOT no cambia en su parte fundamental. Sí nos invita, este acuerdo nos invita a ser mucho más claro, mucho más preciso en la fase preparatoria. Y me parece muy importante esto porque prácticamente la fase preparatoria es analizar concretamente qué es lo que se tiene. Entonces, y generar una línea base, que es uno de los grandes problemas que ha existido en estos planes, en los cuales no se ha generado una correcta línea base, realmente más que por desinterés, considero que es por falta de información. O sea, los GAT todavía no llegan a tener un sistema de información que permita tener claramente establecido cuál es la línea base con la que va a pasar. Otra cosa importante es que todos los PDOT se hacen con información oficial. Entonces, prácticamente la información oficial, hasta que no se oficialice, digamos así, el censo de población y vivienda, pues prácticamente el censo de población y vivienda sería el 2010. Entonces, las proyecciones a los 2023 son bastante complicadas. Esperemos que ya también entiendo que ya se va a dar oficialmente la información censal y esto serviría, perdón, a los GATS a poder elaborar bien sus planes de desarrollo. Entonces, como habíamos dicho, el numeral 264, perdón, el artículo 261, numeral 1 de la Constitución, planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, al fin de regular el uso del suelo. Este artículo fundamentalmente es para los gobiernos cantonales, o que llamamos municipalidades. ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto hay una estructura regional, todavía no se han determinado regiones, provincial y parroquial, la información y los insumos que se generan en todos los niveles, prácticamente los gobiernos locales son los que tienen información mucho más actualizada, sobre todo como en lo que tiene que ver en el uso y ocupación del suelo. Entonces, parte de los componentes urbanos rurales que nos determina ya, nos diferencia de forma clara. Pero el pan no llega todavía. Nos determina de forma clara cuál es. Ya llegó. Por favor, si silencian los micrófonos y de pronto si tienen alguna pregunta, levantan la mano o me interrumpen. El uso y ocupación del suelo. ¿Qué dice el COTAD? El COTAD dice que hay que elaborar y ejecutar el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, las políticas en el ámbito de sus competencias, en las circunscripciones territoriales, de manera coordinada. Entonces, como ven, la ley es bastante redundante en que tiene que existir una coordinación y tiene que existir sobre todo una articulación con la planificación nacional, o sea, del gobierno. Por eso muchos gobiernos, y eso hay que tener cuidado, muchos gobiernos locales creo que no consideran muy relevante actualizar el PDOT, ya vamos a ver por qué sí es obligatorio, porque estos cambios políticos que existen en este momento, pues dicen, bueno, va a haber un nuevo presidente, va a haber un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, entonces nuevamente me voy a articular, pero también hay que entender que ese presidente va a estar un periodo corto, entonces va a haber otro presidente, y realmente es una obligación de la administración que ha ingresado, o sea, la nueva administración, sea que sea, ya sea reelecta, porque los proyectos con los cuales los alcaldes o las autoridades locales se reeligen no necesariamente son los mismos de la administración anterior. Sea aun cuando el alcalde haya buscado la reelección y haya ganado.
Entonces es importante entender que sí existe una obligación de elaborar estos PDOT en todos los niveles del gobierno. Y si bien es cierto, es el momento de generar un diagnóstico que ya vamos a ver, por eso me parece muy interesante estas fases en las cuales considero que se distribuye de mejor manera esta nueva guía, con la cual nos permite realizar de forma pertinente un POT y nos permite también realizar seguimientos. Y hay algo muy importante, la rendición de cuentas por parte de las autoridades todos los años tiene que estar debidamente vinculada a qué has logrado con tu plan de trabajo, y este plan de trabajo evidentemente está incluido y forma parte de los planes de ordenamiento territorial. Por lo tanto, tiene que la autoridad indicar cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido generando este seguimiento, este control y este cumplimiento de metas y objetivos que se plantean en los PEO. ¿Qué dice el artículo 99? Como les indicaba, redunda mucho, coordinación entre los gobiernos autónomos, la formulación de directrices. Y sí es importante indicar esto porque prácticamente evidentemente, si se actualiza el PDOT provincial, tiene que ir de la mano con las actualizaciones de los PDOT municipales y los parroquiales. Uno de los puntos más importantes de los gobiernos municipales es que genera muchísimos insumos a las juntas parroquiales, ya que las juntas parroquiales realmente no tienen mucho presupuesto para generar estos planes. Entonces, tratan de anclarse al municipal, y en cambio, el municipal, por eso lo enfatizo bastante, es una fuente de insumo importante para el GAC provincial, ¿no? Para la formulación del GAC provincial. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que se tiene que trabajar de forma articulada con los gobiernos locales y aparte de eso, bueno, con los actores sociales. El Código Orgánico de Planificación indica que es competencia de los gobiernos autónomos centralizados en sus territorios la planificación. Por favor, Mónica, si podrías silenciar, te agradezco. Y se ejercerá a través de sus planes propios y de instrumentos de articulación y coordinación. Entonces, vemos, Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Entonces, es una estructura, es una cadena de actividades, de metas, de proyectos y de articulaciones de responsabilidades que se da a cada uno de los actores, públicos y privados. ¿Qué dice la LOTUP? El proceso de formulación será determinado por la norma técnica. Entonces, sí es importante indicar, si bien es cierto, hay una nueva guía, la base fundamental es la ley, la norma técnica y la guía, en ese orden: Constitución, leyes orgánicas, norma técnica y guía. La guía es un acuerdo ministerial, la norma técnica es una resolución de competencia ya obligatoria. ¿Por qué se resalta esto de aquí? Hay diferentes órganos de control que hacen un seguimiento del cumplimiento tanto de cómo formulas un PDOT, de cómo ejecutas los planes, programas y proyectos. Es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, la que revisa los planes de desarrollo, los PUCs. En este año, durante los últimos años después de la pandemia, si bien es cierto, existieron prórrogas y extensiones sobre la entrega de PDOTs, se actualizó de forma obligatoria PDOT por esta actividad de problema sanitario que existió. Se dio una prórroga para los planes de uso y gestión del suelo, y la superintendencia sí está haciendo un control
sobre estos planes, ¿sí? Es más, está sancionando a los gobiernos locales si no cumplen específicamente lo que indica la norma, la ley y la norma, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Estos insumos que tenemos prácticamente es una especie de índice que nos indica de qué no nos debemos salir. Es lo mínimo que debe de existir. Si bien es cierto, como es lo mínimo, podríamos generar información que sea relevante para la toma de decisiones, tanto en la línea base como en la parte de proyectos, tanto en el diagnóstico como en la propuesta, pues es la línea, se genera esta información. Toda esta información tiene que estar debidamente validada, documentada y de dónde he tomado, cuál es mi fuente de información oficial o cómo yo he generado. Hay fuente de información oficial que la genera el mismo hogar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. El catastro es una fuente de información, los permisos de construcción es una fuente de información oficial. O sea, el GAD entrega esos insumos a los consultores o, en el caso de no existir consultorías, si lo está formulando el equipo técnico del gobierno local, pues todos esos insumos que generan las dependencias o las unidades técnicas, pues sirven para formular el PDOT. Y evidentemente ahí se va estructurando PDOT y plan y uso. Entonces, además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y los PDOTs de los GATS contendrán el plan de uso y gestión de suelo. Esto fue muy observado. Si bien es cierto, son dos planes no son complementarios y se pueden formular se formularon en distintas etapas y tiempo. No necesariamente la actualización de un PDOT te genera una actualización de un PUCS. Si el PDOT cambia su modelo territorial deseado desde la clasificación y la subclasificación del territorio, sí podría ser un justificativo válido, debidamente documentado y debidamente justificado para actualizar un plan de uso. Eso tiene que estar sustentado y justificado. ¿Por qué? Porque el componente estructurante del PUCS, que es donde se indica los límites urbanos de la cabecera y de las parroquias rurales, de tener de la municipalidad de tenerlos, y el uso y la clasificación y la subclasificación, el componente estructurante no se mueve en océanos, por ley. Entonces, ha habido mucha polémica y ha habido mucho conflicto de comunicación, digámoslo así, con las superintendencias, en el sentido de que como no puedes tocar el estructurante, tienes que sustentar muy bien y motivar el por qué se va a cambiar o se va a ampliar un límite urbano o por qué vas a cambiar ciertas subclasificaciones respecto a la parte rural. Y sobre todo, son estas áreas de expansión urbana que por hacer estos planes de uso y gestión de suelo, elaborarlos muy rápido por cumplirlos, por cumplir una obligación, pues sí quedaron observaciones y muchas autoridades nuevas dicen, bueno, mi PUCS no tiene una realidad, entonces no está mostrando la realidad del terreno. Entonces es muy importante indicar que hay que sustentarlo bien. Creo que el plan y el PDOT es una fuente de información muy válida en la cual la ley te permite actualizarlo, pues entonces ahí hay que incluir y esos sustentos. La norma técnica 2019, la norma técnica para el proceso de formulación, ¿cuál es el objetivo? Regular el proceso de formulación de los PDTs como instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. ¿Por qué forman parte de un Sistema Nacional Descentralizado? Ahí viene la siguiente entidad de revisión y control, es la Secretaría Técnica de Planificación. Se llama SEMPLADE, Secretaría
Planifica Ecuador, Secretaría Técnica de Planificación, ha tenido diferentes nombres, pero es la que formula los planes de desarrollo. Es una obligación de cada administración también nacional, de cada gobierno nacional, actualizarlos una vez que ya hay un nuevo periodo. Entonces, lo que se busca es garantizar que se articule la planificación del territorio. A nivel nacional, como dice, supranacional, nacional, provincial, en esos niveles. ¿Sí? Hoy ya tenemos una guía para formular estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que permite? Ya lo vamos a ir viendo. Si bien es cierto, hay puntos muy fundamentales, ¿no? Que son el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión. Siempre existió una fase preparatoria. Y yo creo que esta guía lo que hace es enfatizar mucho más esta fase preparatoria porque considero que los PDOTs no han sabido elaborar muy bien sus diagnósticos estratégicos. Por lo tanto, los PDOT del 2012 a la fecha, ¿no? Con sus diferentes actualizaciones, han tratado solamente de incluir esta actualización de la matriz de planes, programas y proyectos como un cumplimiento normativo. Punto de cumplido y entonces los territorios se iban cambiando. O sea, ya como una experiencia, puedo comentar, ahí en Daule tiene un crecimiento bastante grande en un sector que se llama la Aurora. Inclusive ahí tiene un plan especial la Aurora, que se formuló desde el 2012, en la época en la que todavía no estaba determinado los planes parciales como hoy en día ya la guía de los PUCs dice cómo formular un plan parcial, pero sí se hizo un ejercicio de planificación territorial. Y la Aurora es un suelo urbano que no está incluido dentro de la cabecera urbana, ¿no? Está a 30 minutos de la casco central, digamos así, de la ciudad principal, y se ha ido desarrollando fuertemente. Hay urbanizaciones, hoy en día ya inclusive desde el 2012, que la Aurora se la veía como lo que se llama una ciudad habitación. La gente trabajaba en Guayaquil, iba a dormir en la Aurora, ciudad dormitorio. Hoy en día la Aurora prácticamente tiene un crecimiento en lo que es áreas verdes, equipamientos, hay centros de salud, hay parques grandes, los GATS el GAT municipal ha hecho su parte con mercados, con centros de atención ciudadana, tiene una sede donde uno hace sus cuestiones y sus trámites, ya que como digamos que la matriz, el edificio principal está a 45 minutos de la Aurora, pues también tiene una sede donde puedes ya hacer trámites. Entonces, ha buscado descentralizar un poco esa gestión. Entonces, hoy en día, a partir del 2020, pues la cuarentena acá, en cambio, se está desarrollando todo lo que es la parte de servicio y comercio. ¿Qué es lo que obligaba? En la mayoría de las ciudadelas privadas aquí en la Aurora, yo vivo aquí en la Aurora, siempre fueron determinadas como viviendas unifamiliares, ¿sí? De uno o de dos plantas. Luego, entre el 2013 y el 2015, los urbanizadores, que son actores consultados, dicen, no, hoy hay que fortalecer lo que son los bloques de vivienda, no bloques de vivienda de departamentos hasta 3 plantas. Entonces empezaron a hacer un juego dentro de la ciudadela misma entre lo que es la vivienda unifamiliar con el bloque de vivienda multifamiliar. Y luego empezaron ya a hacer edificios de altura para poder dar servicios, para poder tener la parte comercial. Y
prácticamente se ha desarrollado en todo lo que involucra también el sistema vial. Entonces, todo esto, toda esta planificación, sí fue una visión desde el 2002. Lo interesante es que se hubieron actualizaciones, a que las ciudades van cambiando, y hasta el 2013 prácticamente el límite propuesto de crecimiento, el límite urbano, ya ha llegado inclusive a completarse en tramos. Entonces, sí, considero importante que la parte técnica, la parte de los técnicos, a las autoridades, sepa mostrarles y sepa indicarles que sí, las ciudades cambian. No solamente son los planes, no solamente son los proyectos que la autoridad presente para, como plan de trabajo. Es una, la urbanización, las urbanizaciones siempre van cambiando. Y hay, evidentemente, así como dije, ejemplos de crecimiento debidamente planificado. Hay crecimientos que no son planificados, donde hay asentamientos informales. Entonces, suele haber muchos más asentamientos informales prácticamente en la costa. Inclusive hay ciudades que decrecen, donde la población va siendo mínima. Entonces, sí es fundamental ir analizando todas estas cosas para el territorio. Por eso es importante que estas guías son insumos. Entonces, recordemos quién verifica, cuál es el lente de control respecto de los POTs que estén debidamente formuladas la ley, las normas técnicas, la superintendencia de ordenamiento territorial y la Secretaría de Planificación, que tiene su propio sistema. Los GATS tienen que subir estos POTs con sus respectivas ordenanzas a un sistema. Ellos revisan que se formulen estos POT de acuerdo a dos cosas: la norma técnica y la guía. Entonces estaban haciendo observaciones y evidentemente lo que se tiene que hacer es subir esta matriz de planes y proyectos debidamente planificados dentro de los 4 años del periodo. O sea, cuánto voy a ejecutar de forma presupuestaria también, eso es importante. Por eso es importante también la actualización en este año de los POT. Las nuevas autoridades están arrastrando un presupuesto prorrogado y tienen que actualizar su presupuesto en el mes de junio y julio, entiendo, y a finales de diciembre, con ya los nuevos planes y proyectos que presenta la nueva administración. Por lo tanto, y esto tiene que estar debidamente sustentado también en la parte económica. Si no lo hacen en este año, entonces el próximo año pues mantendrán un presupuesto en los cuales van a haber programas que de pronto no se incluyen porque la administración anterior no lo incluyó. O sea, hay que tener muy en cuenta que sí es una obligación actualizar los POT en el cambio de administración. Y muy pocas administraciones locales están tomándolo esto con la seriedad que viene en el caso. Por eso, no solamente hay estas charlas, hay muchas charlas respecto sobre cómo deben de formularse los POTs, cómo deben de elaborarse los términos de referencia, porque es una estructura. ¿Cómo se deben de elaborar los términos de referencia de acuerdo a las bases normativas que estamos viendo? Entonces, ¿cuál es el propósito del POT? De acuerdo, es articular la visión territorial a mediano y largo plazo, por la estrategia de desarrollo económico, productivo y social, uso y gestión de los recursos, uso y gestión de los recursos naturales, patrimonio cultural, y esta idea que este concepto que nos da este acuerdo, viene basado en la ley, nos indica cómo se va a ir estructurando el POT. O sea, ya vamos viendo preservación, riesgo, cambio climático, sistema de redes de servicios de transporte, esto va ligado a los asentamientos humanos, patrimonio cultural, componente sociocultural, lo económico y lo productivo. Todo esto de aquí,
Todo esto aquí te va indicando, ya perfecto, si esta es mi base, entonces, ¿cómo lo debo formular? ¿Qué es lo mínimo? Esto. ¿Cómo lo debo evaluar? Bueno, ahí vienen las guías y todos los elementos que están. La guía, como les indicaba, esta es la nueva guía para la formulación. No hay guías, digamos que ya no hay la guía provincial por separado. Esta guía lo que va haciendo es que de acuerdo a cómo va generándose su estructura formativa o compositiva de la guía, te va diciendo, bueno, esta es una facultad del gobierno provincial, el gobierno municipal tiene esta facultad y el gobierno local, la junta parroquial. Entonces realmente han hecho un consolidado, me parece mucho más práctico, que nos permita visualizar aquellos consultores, o ahora en la línea del consultor, cómo debemos ir formulando los pedidos. Entonces, ¿qué se define como ordenamiento territorial? ¿Cómo empezamos a generar los PDO3? Tenemos que tener claro qué es el ordenamiento territorial, y la LOTU nos lo define específicamente. Define el ordenamiento territorial, es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos del territorio. Entonces, aquí ya vamos viendo después las herramientas, aquí se utilizan muchos mapas, sistemas de información geográfica, cartografía, que nos dice, bueno, este es mi territorio actual, este es el territorio futuro. ¿Cómo está en este momento? ¿Cuál es mi visión a largo plazo del modelo territorial de Estado? Y evidentemente el modelo de gestión, que es cómo voy a implementar toda esta estructura, o sea, cómo voy a poner a funcionar, cómo voy a estructurar internamente mi entidad pública, cómo se va a estructurar y cómo voy a tener esa correlación con los actores, tanto que participan como actores en la formulación, así como los veedores, como los que hacen seguimiento. Y va generando las estructuras de planificación, y generar un consejo de planificación. Y de acuerdo a los niveles de gobierno, hay los actores sociales, entonces nos va diciendo cómo los vamos a formular. Entonces, si uno lee todas estas normativas, como indico, redundan, ¿sí? Participación, estructura, composición, desarrollo, visión, objetivos. ¿Qué se debe de considerar para operativizar los PDOTs? Plan de trabajo de las autoridades electas. Punto 1. Todo se tiene que actualizar. ¿Cuáles son las competencias exclusivas de los municipios? La competencia exclusiva del municipio y los distritos metropolitanos, el uso y la gestión del suelo. Pero, como les indicaba, los PDOTs provinciales tienen que tener esos insumos. Es cómo gestiona el suelo en la municipalidad. Urbano y rural, con componentes estructurantes, con tratamientos, con destinos. Bueno, en mi estructura municipal, entonces, doy insumos y fortalezco los gobiernos parroquiales, que evidentemente son los que menor información tienen, pero ellos no tienen catastro, no manejan permisos de construcción. Entonces, prácticamente el municipio es la entidad que mayor información e insumos tiene para poder nutrir a todos estos. Estrategia de articulación en otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil. Entonces, veamos, siempre esto se va actualizando, entonces hay que actualizar hay que hacer un mapeo de actores, ¿sí? Porque ustedes van viendo, ustedes han visto, se han ido cambiando y se han generando nuevos actores, y todos los actores tienen que ser consultados. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas de las veces cuando los PDOT ya están elaborados, y esto nos pasa a muchos consultores, resulta que cuando ya estamos por entregar el PDOT, viene un actor al cual no se coordinó con los gobiernos locales, o el gobierno local no lo coordinó, no lo llamó a estas sesiones, a estas mesas de trabajo,
y dicen, no, yo soy un actor, yo tengo aquí mi estructura, como entidad, estoy demostrando que soy un actor y yo no he sido consultado. Hay que tener muchísimo cuidado porque inclusive, lo comento como experiencia, esto nos pasó en un POT, y cuando estábamos por entregarlo, apareció un actor, tuvimos que socializarlo y tuvimos que actualizar precisamente uno de los componentes que era el social, en el cual porque ellos estaban vinculados mucho más a la parte social. Y la viabilidad presupuestaria. Hay que generar recursos. Si no se generan los recursos, no se generan los presupuestos de forma real, de forma adecuada, pues va a ser muy difícil que las autoridades cumplan con estas metas, los proyectos que ellos proponen como autoridades electas, ¿no? Que hay que tener muy claro eso como parte de las finalidades del PDP. ¿Cuándo se debe de actualizar? Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales. Si hay algunas personas que indican, no, yo lo voy a actualizar después, cuando venga el nuevo presidente, y luego lo voy a actualizar cuando venga el otro nuevo presidente. Esta guía sí da dos fases muy importantes. Perdón, hay una fase muy importante, pero hay unos componentes muy importantes de esa fase. Es el cambio climático, que es parte de las estrategias, y evidentemente la situación de riesgos. Pues viene un fenómeno del Niño, ya pasamos lo de la cuarentena, se actualizaron los PDOTs, entonces hay que tener mucho cuidado con esto de aquí, hay que saber también utilizar estas herramientas que nos entrega las autoridades para nosotros poder hacer bien los PDOTs. Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción territorial. Entonces, tenemos, justamente hay un territorio donde viene el nuevo presidente y dice, yo aquí voy a generar, no sé, un proyecto de interés nacional en tal localidad. Ese proyecto, y hay elementos muy importantes. Precisamente estábamos revisando un PDOT en una localidad donde pasaba una vía que se volvió una vía nacional, ¿no? Era un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, y el PDOT no tomaba en consideración la importancia de esa vía. Y el gobierno municipal había generado una vía alterna, ya dentro de su planificación. Entonces, habían dos especies de vía alterna. ¿Qué es lo que generó esto de aquí? ¿Qué es lo que genera esto de aquí? Estas vías que se vuelven de importancia, lo que hacen es que los usos de suelo van cambiando. O sea, el uso de suelo estaba pegado a la vía principal del METOC, que era uso de suelo rural. Los PDOT no lo habían tomado como un proyecto de importancia, entonces seguía siendo rural, pero ya se propende, se está viendo que ya hay, no notificaciones porque la ley no lo permite, pero ya hay un incentivo de una manifestación de un uso de suelo hacia la parte industrial, hacia la parte agrícola también, y hacer estos proyectos no solo de parte residencial, sino con sus huertos, todo eso. Entonces, el GAT tiene en este momento la posibilidad de decir, bueno, si el PDOT no lo contempló, hoy lo debemos de contemplar. ¿Qué hace esto de aquí? Que mi uso de suelo pasa de suelo rural a suelo rural de expansión urbana, suelo rural de protección a suelo rural de expansión urbana, y de ahí ya puedo cambiar de forma fundamentada el PUT. Entonces, estos son elementos importantes que se dan en estas planificaciones. Entonces, y como indico ahí, por eso trato de resaltar los artículos y el código. Es importante saber que esto es una obligación legal. Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. O sea, hay que tener muy en cuenta estas consideraciones y hay que planificar. Si ya sabemos que viene un fenómeno del Niño, bueno, ¿cómo están los gobiernos locales, el GATS, digamos, fortalecidos para poder enfrentar, de acuerdo a sus competencias, estos posibles problemas que vayamos a tener de inundaciones, de deslaves?
Entonces, ya hay que ir planificando y hay que gestionar recursos para que esos proyectos, para mitigar y para reducir el impacto de esos riesgos y de esos desastres, pues se vayan a poder lograr, porque sin presupuesto tampoco no puedes hacer proyectos. Como les indicaba, ¿qué se debe observar? Esto prácticamente está en la guía. La guía no cambió estas partes fundamentales porque debidamente está estructurada también en la ley, ¿no? O sea, las guías, ni las guías ni las normas técnicas pueden contraponerse a la ley. Son insumos adicionales se complementan y que, aparte de eso, nos sirven para tener ya una estructura de cómo realizar el documento. Entonces, Plan Nacional de Desarrollo, la Estratégica Nacional, si hacemos PDOT de ahora, es con el PDOT vigente, ¿sí? Planes sectoriales de función ejecutiva, diferenciados, hay planes fronterizos, esos son planes nacionales. Agendas nacionales de la igualdad, todo este compendio de resoluciones, todo lo que hace la Secretaría, los ministerios, las Secretarías de Estado respecto al ordenamiento territorial. Ustedes podrán ver que hay un fuerte impacto respecto de lo que se generaba antes desde los ministerios, estos equipamientos, tanto los equipamientos, las unidades educativas, los hospitales, pues ahí existió mucha desarticulación, o sea, la planificación del ministerio tiene que coordinarse con la planificación de la localidad, y la planificación de la localidad tiene que complementar esa planificación del ministerio, porque muchas de las veces se propende hacer proyectos precisamente donde la ciudad o la localidad no crece, ¿no? Donde no hay servicios básicos, entonces luego se ve este problema con respecto a los gobiernos, particularmente los municipales, que tienen que dotar de servicios en lugares donde han puesto un equipamiento público, un ministerio, y luego se generan estos problemas de que estos equipamientos no tienen servicio. Consejo Planificar Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que genera los acuerdos, que son de cumplimiento obligatorio. Consejo Nacional de Competencia, estos comités, Consejo de Planificación y demás. Entonces, todo esto de aquí son insumos, es fuente de información que uno tiene que analizar y consolidar de acuerdo a las matrices que da la guía. Sí, eso es un elemento muy importante respecto a eso. ¿Qué se observa también? Las directrices, la Agenda 2030, las ODS, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana, todos estos insumos en materia internacional, en políticas internacionales, en consecución de derechos, facultades internacionales, tienen que tomarse en consideración, ¿sí? Entonces, uno analiza, no necesariamente hay que enumerar y volver esos PDOTs de compendios de información de 300 o 400 hojas, y siempre tiene que ser de forma consolidada. Y lo que hay que hacer en los documentos es indicar con páginas, con diferentes elementos, con bibliografía, a donde yo puedo corroborar esta información que los consultores, que los técnicos de los GATS han consultado como fuente de información. Observar lo dispuesto en los PDOT de otros GATS. Entonces, hay que articularlo, hay que tener una comunicación, hay que invitar a estas mesas de trabajo. Si estoy haciendo un PDOT desde la parte municipal, pues actores invitados también son el GAT provincial, los ministerios y el Ministerio de Salud. Ustedes saben que esto siempre hay acuerdos, hay para poder trabajar conjuntamente y de forma coordinada los GATS con los ministerios, de acuerdo a sus competencias o de acuerdo a las facultades y competencias que
tengan asignados el GAT. ¿Cuáles son los enfoques transversales que se deben de considerar? Es muy importante esto aquí. Estos son los 4 enfoques de la guía. Igualdad de derechos para todas las personas, integrar acciones tendientes a superar las desigualdades dentro de los programas y proyectos. Por lo tanto, tengo que generar programas, proyectos, indicadores, resultados. Y eso es lo que se va a revisar. Por eso ya he indicado 2, digamos que órganos de control. Hay un órgano de control más, que es la Contraloría General del Estado, que ellos revisan las fases de este tipo de contratos de consultoría, los procedimientos contractuales y los resultados de esos procedimientos contractuales. Por lo tanto, si un GAT indica que ha recibido ante la satisfacción el documento, Contraloría tiene la facultad de revisar los documentos y ver que ha cumplido con las normas y que realmente está satisfacción. Entonces, ya tenemos 3 órganos de control. Y la Contraloría, realmente, a título personal, yo antes no le tomaba mucha atención, pero entiendo que la Contraloría también está haciendo seguimiento y control de estos PDOTs, porque es parte de sus competencias, en un contrato de consultoría. Y la Contraloría tiene la facultad de hacer las evaluaciones y, digamos, que efectuar los controles ex post de toda la fase. Ahí va mucho más allá de todo, desde la fase precontractual de las consultorías, procedimientos contractuales y ya la ejecución del contrato y del cumplimiento de los contratos. Bueno, regresemos a los enfoques. Tenemos estos enfoques y tenemos la protección frente a los riesgos y desastres naturales, orientar las estrategias a reducir, como les digo. Si ya tenemos previsto que va a haber un fenómeno del Niño, que hay zonas de riesgo debidamente identificadas por los deslaves, ustedes vieron lo que ha pasado en ciertas localidades, prácticamente muchas de las veces los deslaves arrasan ciudades, partes de ciudades. Entonces, precisamente esa es parte de los planes. Por eso es importante los PDOT, o sea, no es un documento, no es un insumo para completar o cumplir con una responsabilidad por parte del GAT. Es un insumo para ejecutar planes, programas y proyectos que tienen que estar vinculados en este momento a estos 4 enfoques transversales. Adopción de medidas frente al cambio climático, integrar las acciones, y esto se trabaja de forma coordinada, con riesgo, con medio ambiente, con todas estas entidades. Entonces, es un trabajo que las unidades técnicas de los GAT tienen que realizar una vez elaborado y que se tiene que evaluar, se va a evaluar y se va a hacer un seguimiento por parte de los actores, parte de planificación, la revisión del cumplimiento, la desnutrición crónica infantil. Esto ha sido una de las bases fundamentales, entiendo, del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? de este gobierno. Por eso siempre se ha enfocado en la desnutrición crónica infantil, que es uno de los factores importantes que se tiene que considerar. Entonces, si yo ya tengo en estas agendas internacionales, ODS y demás, objetivos, y empiezo a vincular en mi gran matriz de programas y proyectos, yo vinculo los objetivos de desarrollo, estoy vinculando, entonces evidentemente hay la disminución de crónica de nutrición. ¿Cómo gestionar la articulación multinivel? Si bien es cierto hay guías, si bien es cierto hay matrices, pues la Código Orgánico de Planificación nos indica. Los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas establecerán los mecanismos de coordinación. En esta charla, ya vamos a ver más adelante, hay una guía del 2016 donde indica cómo se debe de articular estas formas de seguimiento y control. Y cómo se debe de ir coordinando, como dice, que garanticen la coherencia y la complementariedad. O sea, todo tiene que ver. Mi programa de trabajo tiene que vincularse a un objetivo nacional, tiene que vincularse a una OED
y voy generando dentro de mi matriz cómo yo voy trabajando con los diferentes ámbitos. Porque no todas las competencias son de los gobiernos, de los GATS. Hay competencias en el ámbito de salud, perfecto. Entonces, ¿cuál es mi articulación? Pues generar acuerdos de coordinación, todo lo que haya que generar para el cumplimiento del objetivo. Con el medio ambiente de forma igual, hay GATS que sí tienen competencia de la parte de tránsito, entonces igual se tiene que articular la visión del tránsito nacional. Entonces, todas las entidades tienen su participación y tienen su coordinación entre multinivel, digamos, ¿no? Y evidentemente con los ministerios para lograr desde la función ejecutiva como los ministerios como entes rectores de ciertos usos y equipamientos. Bien, aquí tenemos las 4 fases que presenta esta nueva herramienta, que es la guía. Y resalto esta fase, que si bien es cierto, sí estaba en las otras guías, pues no le daban el énfasis que hoy le están dando. La fase preparatoria, donde hay sus técnicos normativos, que son los puntos de partida. Entonces, toda esta información sirve para analizar. Entonces, ya una vez que nutro esta información, ya voy generando el diagnóstico. El diagnóstico busco lograr, desde mi parte inicial, una línea base. Somos proyectos, ¿sí? Es cierto, no está la palabra línea base como tal. Yo genero una fuente de información base porque tengo un modelo territorial actual. Entonces, yo tengo que llegar desde el análisis de los sistemas, por sistema, del análisis estratégico, y determino las potencialidades y los problemas. Con esas matrices de potencialidades y problemas, yo digo, bueno, estos problemas son los que he identificado. Entonces, y estas potencialidades tengo hoy en el territorio. Y lo mapeo, ¿ya? Lo pongo en un mapa, el cual prácticamente lo que se hace es decir, esto es lo que tengo. Con una cartografía, es importante tener cartografías actualizadas, información actualizada. Esto es lo que hay en el territorio. De ahí viene la fase de propuesta, ya lo vamos a desglosar, vamos a ver pequeños detalles. La charla es para tener una visión general. Ya veo la visión, los objetivos, vinculo todos estos planes, programas y proyectos en mis matrices, genero las políticas, las metas y los indicadores. ¿Por qué indicadores? Porque la forma de evaluar es mediante un indicador. Estos indicadores tienen que ser cuantificables, tienen que determinar calidad, tienen que indicarme qué es lo que cómo voy alcanzando de acuerdo a mi planificación durante los 4 años, ¿no? 2023 a 2026. Y el modelo de gestión, que es la inserción en la gestión institucional, que es, de acuerdo a los 3 ejes transversales, la inserción estratégica territorial, formas de gestión y financiamiento, mecanismos de participación. Y la ejecución del PDT. Entonces, esto la guía lo ha resumido de una forma más concreta para poder ir formulando este índice o esta suerte de índice. Una consulta. La fase preparatoria tiene insumos técnicos, normativos y requerimientos institucionales. Entonces, ¿qué es lo que son estos insumos técnicos? Es el análisis del PDT vigente, los reportes y alertas que se dan de errores en el SIGAP. El SIGAP es el sistema de información de plagas, que va visualizando cómo voy cumpliendo
Considero importante porque sí ha pasado, y lo digo como experiencia, hace años atrás, al parecer la administración anterior había cometido un error al subir la matriz de proyectos y había incluido el PAI, sino el plan anual, no, el plan anual operativo. Entonces, tenías gasto corriente, entonces, no. Y ya una vez que tienes ahí los indicadores, entonces, si tus reportes no son correctos, va a ser muy difícil que te puedan evaluar. ¿Para qué sirve esta evaluación que hace la Secretaría Nacional de Planificación? Para poder determinar si un gobierno autónomo centralizado es un buen planificador y cumple no solamente en indicadores de gestión, cumple metas o cumple los objetivos de los proyectos, sino también lo cumple de forma presupuestaria. Si tú eres un buen planificador, ejecutas bien tu presupuesto, pues la asignación de los recursos serán de forma correcta. Como gobierno local tienes la potestad de decir, bueno, yo he ejecutado y he planificado. Muchas de las veces se le asigna recursos a los GATS y no los ejecutan. Informes anuales de seguimiento de evaluación. Recuerda cuando les comentaba que las autoridades también dan su informe de cumplimiento, entonces nos va analizando esos insumos. Sistema de información local, que es lo que tiene el GAT. No todos los GAT tienen un sistema implementado, pero hay un sistema de información de los GATs que sirve de insumo para toda esta preparación. Y preparas la información. Ya tienes los insumos técnicos, tienes los insumos normativos. Toda esa base legal que revisamos, entonces ahí se va articulando, ¿no? Esta es mi competencia, esto no es mi competencia, pero puedo articular este trabajo de acuerdo a una facultad que tengo, de dar mantenimiento a ciertos niveles de infraestructura, si hago acuerdos con los diferentes entidades o ministerios. La revisión normativa que regule los procesos, todos los procesos administrativos, de planificación. ¿Por qué digo administrativo? Porque el modelo de gestión, que es una de las fases del proyecto del PDOT, es precisamente cómo el GAT va a generar esta estructura funcional que se vincule tanto internamente en las unidades técnicas para el cumplimiento de la coordinación técnica interna y esta coordinación que tiene que existir con los actores públicos externos y la sociedad civil privada. Entonces, cómo yo atiendo de mejor manera a los usuarios, tengo mi PDOT, mi PUCS actualizado, entonces puedo dar permiso de construcción, ya tengo normas complementarias y todo eso. Entonces, hace una revisión de todo un cuerpo normativo de acuerdo a cada uno de los componentes. Requerimientos institucionales, la conformación del equipo de trabajo, el consejo de planificación y el plan. Esos son los insumos esenciales. Entonces, después de esta fase, viene la fase de diagnóstico, propuesta y modelamiento. Entonces, el diagnóstico genera insumos necesarios para formularlo, y la fase propuesta organiza en base a los elementos estratégicos el modelo territorial deseado. El modelo de gestión plantea estrategias de articulación y coordinación. Obviamente. Entonces, la fase de diagnóstico tiene estos elementos. Son consecutivos, ¿no? O sea, uno lee la guía y son consecutivos. Yo lo he desmembrado en 3 elementos importantes, un poco para vincularlos a las ideas que uno ya tiene como PDOT, que es la caracterización general, el análisis por sistema, y prácticamente los sistemas no han cambiado. O sea, el sistema de asentamiento humano, el físico-ambiental, que antes se llamaba biofísico, el físico-ambiental, sociocultural, productivo, económico productivo y político-institucional político. O sea,
voy analizando cada uno de estos sistemas para poder ir evaluando de acuerdo a la guía, nos dan matrices y demás. Ahí viene el análisis estratégico, la sistematización de problemas, priorización de problemas. Entonces, si tenemos la caracterización general, entonces tenemos una visualización ya real del territorio en espacial diagnóstico. Tenemos toda la fase analítica, que le digo yo, por eso es una forma mía de expresarlo, ¿de acuerdo? Y ya el modelo territorial actual, que es la representación gráfica de la organización del territorio, donde incluye todos estos elementos, potencialidades, problemas, y esta representación permite comprender un sistema territorial, interacciones, sinergias, se ponen los sistemas viales actuales, cómo son los sistemas de comunicación con respecto a los otros cantones. Entonces, una parte gráfica que permite visualizar el modelo territorial actual. Y bueno, cada sistema genera, hay esta matriz, que es el resumen de los contenidos. ¿Por qué enfatizo estas matrices? Porque estos son contenidos mínimos. Eso es uno de los comentarios que hice anteriormente, que les indicaba que esto es lo mínimo que debe ser. Todo lo demás que son insumos adicionales, pues evidentemente los vas articulando, los vas poniendo, los vas complementando si se genera dentro de un insumo, dentro de una línea temática existente, o ya la consultora el equipo técnico del GAT, pues ya lo hará de acuerdo a la temática que quiera correspondiente. Pero esto es un factor muy importante. Estos contenidos mínimos, y lo digo por experiencia, prácticamente hacen una suerte de índice. Entonces, para que las entidades que tienen que evaluar si hemos efectuado un PDOT de forma correcta, entonces lo que tendría que hacer es prácticamente cada uno de estos es un elemento que debo de analizar y que debo de incluir en información en base. Es decir, cada uno de estos elementos pues, me genera información o indicadores actuales. Tengo que evaluar los indicadores del PDOT anterior para poder ver estas cosas. Ahí tenemos asentamientos humanos, también la distribución demográfica suelo urbano y suelo rural, que es una de las partes fundamentales, como decía, que se complementa con el PUCS en su componente estructurante. Los grupos históricamente excluidos, que comúnmente son los asentamientos humanos, que muchas de las veces no se los integra al suelo urbano, porque precisamente ya una vez que se integra al suelo urbano, el GAT municipal pues tiene que dotar de servicios básicos, y a veces son excluidos, es decir, como lo dice, históricamente excluidos. Entonces, ya ves, límite de ocupación, movilidad, con todas estas series de subelementos o contenidos que tienen que existir ya dentro del análisis de asentamientos humanos. Para aquellos que hemos hecho PDOTs, prácticamente es los mismos insumos de las guías anteriores, pero ya hay que tener claro que es una suerte de índice. Los otros hacían preguntas para poderlo analizar, ¿no? Aquí ya te dice exactamente qué es lo que debe tener. Sociocultural, ahí viene el análisis demográfico, por eso les decía que es muy importante la información del censo. Esperemos que ya esté vigente porque tienes que usar información vigente. Pero además, muchos GATs sí tienen insumos que van generando, o sea, permisos de construcción, entonces ya vas viendo el crecimiento entre el 2020, perdón, desde el 2021, 22, 23, cómo va creciendo en las ciudades por los permisos de construcción. Recordemos que en las ciudades tampoco es que todos los usuarios solicitan permisos de construcción, pero es una fuente de información por lo menos para generar también cuáles son las fuentes de ingresos del GAT, ¿no? Patrimonio, pobreza, desigualdad, todo lo que involucre a los sistemas socioculturales. Tenemos el insumo socioproductivo,
economía, emprendimientos. Hay que darse cuenta que en los últimos años se ha fortalecido mucho más los emprendimientos, hay social y solidaria, economía social y solidaria, siempre se ha buscado fortalecer. Entonces, aquí también hay otras fuentes de información que debería generar el censo y el INEC como fuente de información anual sobre empleo y los diferentes niveles y categorías. Entonces vas generando ya puntualizando y territorializando. Hay un factor muy importante. Los sistemas de planificación, o sea, cómo el INEC ve el territorio no es de la misma forma como lo ve la localidad. O sea, por parroquias urbanas, por parroquias rurales, o sea, no necesariamente esa forma de planificación o de generar esos polígonos, el INEC, son iguales a la planificación que se tiene ya con un PUCS, con un polígono de intervención territorial, donde puedas, y ese sí es un insumo que muchas de las veces es difícil de generar. No es imposible. Con personas que manejen bien sistemas de información geográfica, se puede lograr generar esos insumos y mapearlos y territorializarlos dentro de los polígonos y demás, ¿no? El político institucional, que corresponde a las capacidades de la institución pública. O sea, sí hay GATS fortalecidos, pero también hay GATS que tienen muy pocos técnicos, que no tienen una fortaleza, digamos, administrativa, política, que los ayude a poder elaborar y poder hacerle seguimiento y control a estos periodos. La fase de propuesta, entonces aquí ya determina propuesta a largo plazo, determina visión y objetivos, propuesta de gestión, análisis de las unidades territoriales, objetivos, políticas, metas. Entonces, aquí es la gran matriz de programas, proyectos y personas, que tiene que estar concadenada. Aquellos que manejamos las matrices, pues las vinculamos a lo que habíamos dicho, plan de trabajo, el plan nacional de desarrollo y las redes. Y la propuesta del modelo territorial. Entonces, ¿qué es el modelo territorializado? Es el ideal, es la representación gráfica. Ahí se generan una serie de mapas, que van vinculándose. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hilda? No te escucho. Noche. Disculpe, quería saber cuánto costaría la actualización del PDOT. Gracias. Bueno, la actualización de un PDOT depende evidentemente un poco también del tamaño de por ejemplo, si es municipal, ¿no? Hay municipios pequeños donde inclusive hay poca población. No es que necesariamente tenga que ser respecto a la población, pero sí, de acuerdo, acá cuando uno va viendo las fases, todos estos análisis, pues aquí tú ya vas estructurando una suerte de equipo técnico. Entonces hay un equipo técnico mínimo. Entonces, si vemos por lo menos el análisis por sistemas, tú aquí tienes mínimo asentamientos humanos, un arquitecto mínimo, pero debería ser también un arquitecto o un ingeniero civil, especialista en cuestiones de vialidad y demás, porque si uno va revisando todos estos insumos, por ejemplo, hay seguridad, entonces un solo profesional no sabe todo. Depende de la cantidad de técnicos y de la complejidad que se genere en el territorio, ¿no? O sea, si hay territorios, una ciudad como Guayaquil, frente a una localidad como Las Lajas, que es un municipio pequeño que nosotros
dependerá mucho de eso. O sea, para mí un rango de presupuestario no te lo puedo dar. Entiendo que las consultorías mínimas están por proceso de contratación desde $63,000 hasta que cueste un POT dependiendo de la complejidad. Claro, dime, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, acá, por ejemplo, acá soy la presidenta del GAC parroquial Limonal, ¿verdad? Claro. Entonces, Daule. una población de 9.000 habitantes, por ejemplo, para que hagan más o menos un aproximado. Claro, mire, o sea, por eso digo, no tendrá mucho que ver tanto con los habitantes como tal, pero si usted tiene un equipo mínimo, un POT o un GAT parroquial, no sé, serán 3 o 4 meses, los GAT parroquial, la fuente de insumo más importante, como les decía, es desde el nivel de la municipalidad. Pues. Y el GAT parroquial rural, pues también tiene bastante ruralidad, entonces ahí hay que darle una suerte de fortaleza a un análisis físico-ambiental. Entonces, de pronto va a tener una persona de riesgo, va a tener una persona hablo del equipo técnico mínimo, ¿no? Una persona ambiental, va a tener una persona de asentamientos humanos, ya que no existe un análisis de complejidad respecto a localidades pequeñas, porque la ruralidad es dispersa. Hablo de la ocupación del suelo. Un abogado, porque es un cuerpo normativo, eso sí es algo fundamental. Recordemos que esto termina en un cuerpo normativo, es la ordenanza que regula el POT. Yo le diría, así, no quisiera dar un valor, tendría que hacer una serie de matrices, pero $50,000, $63,000 es lo mínimo que considero yo que debería, es una consideración personal, que debería de costar un POT. Porque es importante, no es un documento cualquiera, es un documento que estructura toda una serie de planes, programas, políticas, que es con los cuales la autoridad, en este caso usted, que indica que es de Limonal, va a fortalecer. O sea, para mí sí es importante estas charlas y hay charlas. Porque considero que las autoridades deben de darle mucha importancia a estos temas. No es un cumplimiento de un documento y de llenarlo de 400 hojas. Muchas de las veces con un plan de desarrollo concreto, conciso, que tiene los contenidos mínimos, que tiene la información válida, que genera una suerte de planificación financiera y de cumplimiento de metas y de objetivos respecto a los proyectos en cumplimiento a las normas que ya hemos indicado, al Código Orgánico de Planificación, al COTAD y a la LOTU, que son las normas más importantes. Es su fuerza de trabajo, porque es donde usted pone los planes de la autoridad, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr? Entonces tengo que articularme con el GAT, que me va a dar de pronto no sé, y me va a mejorar las vías en la cabecera urbana, en la parroquia rural. ¿Sí? Las parroquias rurales también tienen suelos urbanos. Entonces, los GAT pueden intervenir en suelos urbanos. ¿Cómo complemento y cómo trabajo con las prefecturas en los suelos rurales, con riego, cómo complemento y cómo trabajo la gestión del suelo? La situación de regularización y de legalización del suelo. Ahí hay diferentes actores, el GAT, el MIDUI, perdón, el MAR, el GAT, perdón, el GAT municipal también como fuente de catastro y demás. Entonces, le podría decir, para mí un POT no debería costar menos de $55,000 o $60,000, porque es la responsabilidad técnica y hay, como les digo, 3 entidades que evalúan.
Y hay muchas sanciones que están siendo generadas desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. En este momento está evaluando el PUS de muchos GAT. Hay muchas observaciones porque no cumplieron con la norma técnica que es donde se implementa y donde se describen los contenidos mínimos. Es una suerte de índice, ¿sí? Pero haber contestado su pregunta, Hilda, cualquier inquietud me la haces. Y hablo desde las experiencias también como consultores, pero nosotros también somos un equipo consultor. Hemos formado una pequeña empresa, pero realmente somos consultores de diferentes ramas, abogados. Bueno, yo soy arquitecto, tengo otras especialidades también, y ambientales, especialistas en sistemas de información geográfica. Entonces, eso nos ha dado la ventaja y la suerte de haber, desde el 2012 hasta el 2023, realizado varios PDT y varios PUCs. No solamente los que he realizado yo, que dieron mi currículum al inicio, sino que parte del equipo también ha participado de otros PDTs, como consultores o como parte de los equipos técnicos. Entonces, como les decía, estos son los análisis por sistema. Y el modelo de gestión, que es la inserción de la estratégica territorial, como yo, los 4 componentes los voy a vincular por formulación. Las formas de gestión, la articulación para gestión, cómo me coordino con las diferentes entidades, las estrategias transversales ya del GAT. Y el seguimiento de evaluación, antes había... por eso lo he estructurado de forma diferente, desde mi punto de vista, cómo debe de irse formulando. Si bien es cierto, todos estos puntos los da la guía como puntos 1, 2, 3 y 4, pues las formas de gestión y la estrategia es una forma de articulación, y para mí la inserción de la estrategia es la vinculación con los diferentes actores, ¿no? Y el seguimiento y evaluación, pues, evidentemente es la fortaleza que se le da en los conceptos de planificación, en los actores sociales, las entidades de seguimiento, a las presentaciones anuales, los PDTs se evalúan internamente se evalúan de forma mensual, porque tiene que ir subiendo el GAT al sistema de planificación nacional, la información del cumplimiento de la ejecución de presupuesto y del cumplimiento de metas y de revisión de indicadores. Entonces, ¿qué es el gran modelo de gestión? Contiene los conjuntos de estrategias y procesos de gestión que se ejecuta en el GAT para la administración de su territorio. Y de solventar los problemas y los desafíos que se identificaron en el diagnóstico que se propone en la fase propositiva de planes, programas y proyectos. O sea, ahí ya, digamos que ha cerrado este proceso de formulación. Eso me parece interesante mostrarlo, muestro bastante en los cursos de capacitación que estamos dando. Y también es una herramienta de gestión en las consultorías que estamos generando, ¿sí? Son las guías. Esta guía se generó en el 2016, entiendo que no se ha derogado, pero es prácticamente, como les decía, es establecer los lineamientos directrices que son de carácter estratégico ya internos para mí es un insumo para poder elaborar este modelo de gestión. ¿Ya? Recordemos que todos estos son guías, ¿no? O sea, son elementos que nos llevan a... Yo puedo formular mi propio lineamiento, mis propias directrices de acuerdo al GAT, pero sí son requerimientos mínimos, por lo menos de cómo voy a ir evaluando, ¿no? Entonces, esta guía me imagino que tendrán que actualizarla, pero aquí están los componentes, ¿no? Diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. Esto siempre es la parte, como les dije, estas son las fases elementales, y la nueva guía ha puesto esta fase 1, y estos son los proyectos esperados de cada uno de
Entonces, en la fase propositiva, ¿qué es lo que yo evalúo? Las metas e indicadores. En el modelo de gestión, ¿qué es lo que yo hago seguimiento de evaluación? Las intervenciones del GAT. ¿Cómo me he articulado y cuánto he logrado con este trabajo en conjunto con estas entidades públicas y privadas? Y evidente en el diagnóstico, pues ya es el modelo territorial actual que le da como resultado ya en la parte propuesta el modelo territorial. Entonces, esta formulación se basa al Código Orgánico de Finanzas Públicas, que me dice que los gobiernos autónomos descentralizados deben de realizar el monitoreo periódico de las metas. Entonces, no es solo la guía, sino que ya nos vamos al Código Orgánico de Finanzas. Una norma está por sobre guías, lineamientos o normas técnicas, ¿no? Entonces, y nos va generando ciertos insumos que me parecen relevantes y que para mí deben de ser inclusive ya formar parte de los cuerpos normativos de los PDOTs. ¿Ya? Recordemos que hay una parte en la cual seguimiento de evaluación. Entonces, son formas de crear una suerte de informes donde se debe de contener el cumplimiento de las metas y evalúo lo que logré y identifico. ¿Por qué me sirve esto? Para identificar los problemas y poder tomar decisiones. Esta es la fuente de insumo para las autoridades o los directores de las unidades técnicas de los GATS para poder tomar decisiones. Si yo no logré la meta, entonces tengo que identificar por qué no lo logré. Ah, perfecto, entonces, o replanteo la meta o replanteo las actividades. Eso se ve en todo proyecto. Entonces, esto es un plan. Entonces, ella es una fuente de información. Entonces, ¿qué es lo que define? Define acciones preventivas y correctivas, ¿sí? ¿Qué debe contener al menos estos productos de seguimiento? El seguimiento del cumplimiento de metas, el seguimiento de la implementación de los programas y proyectos, conclusiones y recomendaciones, y el plan de acción. ¿Para qué me sirve el plan de acción? Para poder reformular lo que tenga que reformular respecto a los correctivos y a las acciones a corto plazo. ¿Qué puedo generar a corto plazo para poder cumplir las metas? Si yo ya identifico el problema, puedo plantear la solución. El plan de acción que debe tener el objetivo estratégico del PDOT. Identificar los objetivos estratégicos que ya lo hemos visto en la formulación, las metas y los resultados que los vemos en la fase propositiva, los programas y proyectos que están en la fase propositiva, identifico los problemas que se han generado en el cumplimiento. Sean físicos o sean presupuestarios. Miren qué importante es eso. Muchas de las veces hay problemas, llamémosle físicos a la parte técnica, o sea, no pude cumplir esta obra de equipamiento de infraestructura por X o B motivo, de que el suelo no estuvo bien, de que hay una parte técnica que no. Y que eso evidentemente me dificulta la fase presupuestaria, la cual no puedo ejecutar mi presupuesto de forma correcta. Las problemáticas que no permitieron alcanzar las metas, eventos importantes, las estrategias y acciones. Entonces, estos son para mí los insumos que debe de tener un plan de ordenamiento territorial. Como les decía, nosotros hacemos una suerte de capacitaciones e inclusive de certificaciones que lo que se busca es fortalecer a los equipos técnicos, fortalecer a los consultores, conocimientos de esto, y también pues tenemos nuestra parte de consultor, de equipo consultor, para ofrecer nuestros servicios. Una persona más levantó la mano. Valeria. ¿Qué tal, arquitecto? Buenas noches. Tengo dos preguntas. Si la administración viene de una reelección en la que apenas en septiembre del 2021 se aprobó el PDOT y el PUCS, quiere decir que no tiene ni 2 años ese plan, ¿es necesario nuevamente iniciar las fases 1 y 2 de las que usted mencionaba para el desarrollo de la actualización?
Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es si existen fechas establecidas para esta actualización. Entiendo que inician desde la nueva administración, pero si existe una fecha límite de una revisión con ciertos instituciones, actores, si existe algún programa en la que indique hasta qué fechas debo de tener actualización. Creo que decía algo del 31 de diciembre o a finales de año, pero quisiera saber si existen fechas intermedias o temas de revisión, quién va evaluando estas actualizaciones del PDOT. Ya. Muchas gracias. A ver, te contesto en la primera. Si bien es cierto una autoridad puede ser reelecta, te voy a poner los diferentes ejemplos para ver el por qué sí se debe. Si bien es cierto, una autoridad puede ser reelecta, no necesariamente su plan de trabajo de hace 4 años es el mismo plan de trabajo de este año para los siguientes 4 años, ¿verdad? Punto 1. Entonces, si uno de los insumos es el plan de trabajo de la autoridad electa, distinto que se haya reelegido o no, puede ser un plan de trabajo diferente. La fase 1 y 2, sí. La fase 2, el diagnóstico es territorial también. Entonces, es un insumo obligatorio. La fase 1, que es la fase preparatoria, precisamente lo que busca es revisar si ese plan de trabajo que está inmerso en la matriz del último año, el gobierno se cumplió o no se cumplió. Las evaluaciones no solamente son internas, son externas. Son de los consejos cantonales de planificación, que debe de existir, por más que exista una autoridad electa, hay nuevos técnicos, hay nuevos concejales, hay una nueva estructura de un consejo cantonal. Como un ejemplo. Y lo otro es que sí, la ley no te dice si te reeliges o no, dice, con las autoridades electas. Entonces, se entendería que este nuevo periodo es un periodo de actualización y de vinculación. Por eso inclusive ponía como ejemplo que muchas autoridades locales dicen, aparte de que yo tuve una reelección, voy a tener un nuevo presidente, entonces prácticamente no lo hago. Comento de forma general. Sí, ahora siempre hay que ponernos en el lugar de quienes nos evalúan. ¿Cómo le respondería un GAT municipal al SOT? En junio, supongamos que en febrero del próximo año pidan los PDOTs y digan, ¿usted por qué no lo actualizó? ¿O por qué usted actualizó esto de aquí? Y se genera un arrastre, porque recuerden que hay una extensión presupuestaria del GAD anterior a este de aquí, entonces los planes y proyectos son diferentes, autoridades nuevas o las mismas, como fuera. ¿Por qué no lo hizo? Hay que saber responder con hechos y derechos. No, no lo actualicé porque me van a cambiar un gobierno, sí, pero eso no es un justificativo. No hay ninguna resolución que indique que los PDOT no se actualizan porque hay un nuevo presidente. O va a haber un nuevo presidente en esta transición. Se tendrá que actualizar de acuerdo al artículo que presenté, en el cual hay políticas nuevas nacionales en su momento. Y se tendrá que actualizar los PDOT las veces que la ley me lo permita y que se generen todas esas obligaciones por ley, ¿sí? Entonces, recordemos que siempre estamos supeditados a los órganos de control. Entonces, los órganos de control son aquellos que nos indican. Con respecto a la segunda pregunta sobre los tiempos, en la ley sí había un tiempo. Sí había un tiempo. Realmente hubo una suerte de derogación por los PUCs, ¿sí? Porque hubo una extensión por la pandemia de los planes de uso y gestión de suelo, pero no dice exactamente, dice el nuevo periodo. ¿Qué te recomiendo yo?
¿qué recomiendo como técnico? Es que un nuevo periodo, el PDOT debe de, por lo menos, tratar de actualizarla hasta fin de año. Ya para muchos GAD estamos fuera de tiempo. Pero ¿por qué? Porque hasta diciembre tú ya tienes tu matriz de planes, programas y proyectos, tienes tu actualización de información de diagnóstico, esperemos tener la información censal, esperemos también, algunos GAD tendrán actualizados catastro y demás insumos. Todas esas son fuentes de información para estos insumos. Cuando, bueno, vamos a dar un curso, en el curso vamos a analizar mucho más la guía, uno se va a dar cuenta que prácticamente tienes que revisar toda la información. Entonces, sí es un elemento importante el que se actualice dentro del primer año de periodo. Yo lo veo presupuestariamente porque antes del cierre del año fiscal es porque tus planes, programas y proyectos sean nuevos o que tengan una continuidad del programa del proyecto del alcalde, tienen que tener presupuesto asignado. No son presupuestos ficticios, son el análisis del presupuesto nace de cómo ha ido ejecutándose el presupuesto, cuánto le llega de ingreso por parte del gobierno central, cuánto genera de insumo propio por cobro de tasas, servicios y demás. O sea, todo es un análisis también de cómo voy a generar. Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Qué hay en la ley? Y entiendo que se derogó, no creo que esté específicamente determinado que dentro del primer año de gobierno, sino que es el cambio de gobierno. Por supuesto, muchísimas gracias, Aldo, por ese conocimiento y por supuesto la experiencia en este tema muy importante, muy interesante para manejarlo. Queremos hacer extensiva, por favor, la invitación a todas las personas que están acá en este webinar. Aquí en el chat hemos colocado dónde va a estar la información, los números de teléfono, ya la información para que usted pueda escribirnos, mandarnos un mensajito de WhatsApp, llamar telefónicamente, utilizar el chat para que tenga toda la información correspondiente al programa y el resto de actividades que se van a presentar más adelante de manera mediana. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar acá, gracias por haberse dado un tiempito y por supuesto, Aldo, muchísimas gracias también por ese tiempo y por haber compartido con nosotros esa experiencia y el conocimiento. Muchísimas gracias. Marquito. Creo que sí, mi estimado doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, estimado Aldo. Muchas gracias por la ponencia. Creo que a todos nos ha sacado algunas dudas. Adicionalmente, pues quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo, porque siempre es una buena oportunidad para aprender. Adicionalmente, quería hacer la invitación. Este día sábado vamos a iniciar un curso. Cualquier inquietud que tengan, por favor, están los enlaces donde se enviará toda la información, la grabación referente a esta masterclass por ese medio, mi número telefónico, cualquier inquietud, pues estamos a las órdenes. Recuerden, este día sábado empezamos un curso en el tema de la masterclass, tenemos 10 cupos disponibles. Sin más, pues agradecerles nuevamente, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias.